en esta emisión de La Finca de Hoy. La cantidad de producción de leche al interior de un hato está directamente relacionada con la calidad de la alimentación que les sea suministrada a los animales. Desde la granja La Esperanza en la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá le enseñaremos cómo iniciar una explotación cunícola seleccionando buenos reproductores. Y desde el departamento del Magdalena, el SENA nos entregará algunas recomendaciones para alimentar a los animales en condiciones climáticas adversas. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por un mejor rendimiento de La Finca de Hoy. Es un placer estar con ustedes nuevamente esta mañana aquí en La Finca de Hoy, como siempre, para acompañarles con todos los temas agropecuarios. Los ganaderos siempre se preocupan por elegir una muy buena raza bovina, por adecuar todas las condiciones en su finca y porque el pasto pueda producir en cantidad. Pero también es importante saber qué tipo de pasto tenemos nosotros al interior de nuestra finca para que la producción de leche pueda aumentar. Y les invitamos para que le presten mucha atención a este informe, y es Intersiembra con raigrases titraploides. ¿De qué se trata? Que los expertos nos cuenten aquí en La Finca de Hoy. La intersiembra de pasturas es una técnica de cultivo que se utiliza para mejorar siembras ya implantadas o naturales, mediante tractores condicionados que incorporan semillas superficialmente. En el norte de Antioquia, algunas explotaciones lecheras están implementando este sistema mezclando pasturas nativas con ciertas especies de raigras, logrando obtener muy buenos resultados. Más o menos en este potero vamos a ver como un uso de 25 kilogramos de semilla por hectárea. Tratamos de tener mitad y mitad quicuyo y mitad raigrases, ¿cierto? Porque este potrero básicamente era inicialmente quicuyo, no se quemó ni nada, solamente fue que se hizo una intersiembra de raigrases, lo que hace que complemente con un poquito la ensalada que se come el ganado durante el pastoreo. El raigras realmente es una variedad de pasto. Y el tetraploide es uno que fue creado artificialmente o mejorado con el propósito de producir más forraje con hojas más anchas. También es muy agradable en sabor al ganado, aunque es un poco exigente en cuanto a recursos como agua y fertilizantes. El proceso de intersiembra con raigrases y mezclas nace de la necesidad básica de tener un mejor balance en la oferta forrajera y una mejor calidad nutricional de la mezcla de esos forrajes. Todo eso enfocándolo a tratar de bajar el costo de producción del litro de leche, de tal manera que haya un mayor aporte en la nutrición de las vacas por el volumen de forraje. La selección de estos pastos por parte de los ganaderos está ligada también al presupuesto. En cuanto a tecnificación, duración de las plantas, exigencias en recursos y calidad del forraje, ya que entre más propiedades tenga el forraje, mayor es la diferencia en el valor de las semillas, pero también es relativo al incremento en ganancias de la producción. Las diferencias entre los tetraploides, hay diferentes variedades de raigrases que lo diferencian es como su fuerza, su estabilidad entre el potrero para que duren más tiempo, ¿cierto? Hay unos raigrases más baratos que duran menos tiempo y hay unos raigrases más costosos que duran más tiempo dentro del potrero, ¿cierto? Porque estos hay que venirlos renovando después de 2 o 3 años. Esto realmente, pues hay investigadores que están dentro de este cuento y hacen que genéticamente mejoren la calidad de estos pastos y los podamos utilizar dentro de la lechería. La intersiembra permite implantar las semillas en cualquier temporada del año, aunque lo recomendable es no hacerlo en épocas de lluvias para no perder parte del insumo por lavado. Los raigrases, a comparación del quicuyo, es un pasto que no es perenne, entonces eso hace que este pasto dure menos tiempo dentro del potrero, ¿cierto? Puede durar alrededor de entre 1 a 3 años según su manejo. Esto depende si el pasto no se llega hasta el punto de florecer, que es cuando él se va debilitando y se va acabando dentro del mismo potrero.
Otro de los beneficios de tener cultivadas distintas clases de pastos es que se diversifica la dieta de los animales. Unas pasturas aportan un mayor número de nutrientes como el ryegrass y otros mayor volumen en materia seca como el quicuyo, equilibrando la cantidad de alimento diario requerido. También es favorable para reducir la aparición de plagas. Al tener las intersiembras con los ryegrasses, mejoramos el volumen de leche, ¿cierto? Mejorando entre 1 a 3 litros de leche, que es lo que se habla entre los productores. Se mejora la calidad de la proteína de la leche, porque esta, al ser reflejada por un alimento que se le suministró al ganado con mejor energía, pues obviamente mejoramos la condición interna del animal y mejora la calidad de la proteína de la leche. La recomendación del experto sería manejar un 50% del ryegrass y 50% del quicuyo dentro del potrero, para que éste aporte la cantidad de energía suficiente para el animal y ser más eficientes en la producción. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de estos 3 productos agrícolas no es una fruta? A. Aguacate. B. Pepino. C. Ñame. Piénsalo bien y descubre la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de estos 3 productos agrícolas no es una fruta? A. Aguacate. B. Pepino. C. Ñame. La respuesta correcta es la C. El ñame es un tubérculo similar a la yuca y es el ingrediente principal de diversos platos del Caribe colombiano. Y nuestra periodista Manuela Prieto llegó hasta la granja La Esperanza, que pertenece a la Universidad de Cundinamarca, en el municipio de Fusagasugá. El interés de nuestra periodista es conocer cuáles son los principios que los cunicultores deben seguir al momento de establecer una explotación de conejos, teniendo como referente una muy buena selección de los reproductores sobresalientes. La selección directa de las líneas de sangre de los animales se le conoce como pie de cría. Estas deben tener una carga genética de características específicas y deseables que se quieran transmitir a futuras generaciones a fin de obtener animales de calidad. Durante la selección se deben analizar tanto las características fenotípicas como genotípicas. En cuanto a lo fenotípico, hablamos ya de las características propias de cada ejemplar, si cumple con el estándar de cada raza, las habilidades que tiene para producir, en cuanto a, hablando netamente de lo productivo en carne, como se maneja acá en la granja. Si vamos a hablar de las genotípicas, entonces tenemos que mirar la ascendencia de cada ejemplar, su árbol genealógico. Partiendo de ahí podemos determinar si viene de una buena raza, si viene de buenos padres que han aportado características deseables. En el caso de los conejos, ganancias favorables, buenas ganancias de peso, buena conversión alimenticia, números de camadas grandes. La selección de las hembras varía en comparación con la selección de los machos. En este caso hay que revisar los antepasados de cada coneja y su historial genético, si fue un parto numeroso o no, el peso que obtuvo al nacimiento, a los cuántos días se destetó y si fue una cabeza de grupo. Con este análisis el cunicultor podrá saber la prolificidad del animal. Miramos los rendimientos que ellos hayan tenido durante su levante, miramos ya en lo fenotípico las características de las hembras, entonces las conformaciones que sean muy femeninas, el número de pezones deseable, que sea 8 pezones, pues menor a 8 pezones no es deseable para una hembra de cría, porque las camadas que nos va a levantar van a ser de menor tamaño. En la selección de machos reproductores se buscan ejemplares con gran masculinidad, es decir, que sus testículos sean grandes, que tenga libido alto y que al ponerle una coneja, el animal la monte rápidamente. Las características fenotípicas deseables, la ascendencia también muy importante. Todo el árbol genealógico
genealógico que busquemos que sea de la misma raza, si vamos a buscar raza, si vamos a buscar rendimientos, entonces ya miramos los parámetros productivos y ahí evaluamos. La selección de reproductores para pie de cría puede realizarse de forma individual o familiar. Después de seleccionados, se espera de ellos una respuesta que refleje progreso en una de las características para la siguiente generación. Cuando estamos hablando de selección individual es porque cierto ejemplar tiene las características que nosotros deseamos que nos transmita, que ya se haya visto en demás crías de él, que ha fijado ciertas características y queremos seguirlas multiplicando. Ese tema de familiar sería como mirarle la ascendencia, o sea, no mirar características, sino la raza que el animal traiga. Queramos ver nuestras crías con la raza de los abuelos o con la raza de los bisabuelos, entonces ya miramos y evaluamos la raza que él trae, la genética que él trae. Esa es como la diferencia que hay. Para no perder el nivel de pureza de la línea genética, al momento del apareamiento se debe evitar la consanguinidad durante la selección de reproductores, ya que las consecuencias principales en las crías se reflejan en defectos genéticos como malformaciones en la boca y nariz, brazos anormales, colmillos o dientes muy grandes y una declinación en el vigor y en el comportamiento. Haga rentable su finca en un 2x3. Para tener una compostera a base de desechos orgánicos en su finca y así obtener abono para los potreros y cultivos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Procure que las instalaciones en las que realice el compostaje sean de cemento y establezca 3 espacios tipo corrales, uno seguido del otro. 2. En el primer espacio conforme una pila de boñiga y agregue desechos orgánicos como cáscaras de huevos, de hortalizas o frutas y las hojas sobrantes de las podas de árboles y plantas. 3. Cubra las pilas de compost con plástico invernadero para agilizar el proceso de descomposición y deje espacios a los lados para permitir la aireación. En un periodo de 60 días tendrá abono orgánico para su finca. Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. Y del municipio de Fusagasugá ahora vamos a desplazarnos al departamento del Magdalena. Desde allí algunos instructores y funcionarios del SENA nos van a entregar algunas recomendaciones para los ganaderos de esta zona y de otras similares en el territorio nacional que en temporada de sequía presentan bastante dificultades con el tema de la alimentación, porque los forrajes no solo escasean, sino que también disminuyen su capacidad nutricional. No existe factor más importante en la ganadería que la alimentación. Ese es el principio que buscan poner en práctica los aprendices del SENA, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, Regional Magdalena, quienes por las condiciones climáticas propias de la zona son conscientes que para lograr esa dieta diaria ideal de sus bovinos no basta con cultivar forrajes. De hacerlo, la cantidad y calidad de estos tendrán un impacto directo, ya sea por la abundancia o la falta de agua. Hay que resaltar que las épocas secas y las épocas de lluvia siempre va a haber escasez, o por defecto de agua o por exceso de agua. Hay que tener en cuenta que este cambio climático afecta mucho la producción en dos épocas muy marcadas, que son la época seca y la época de lluvia. Y por lo general, los pequeños y medianos productores no tienen ninguna alternativa de alimentación. El agua, dependiendo de la cantidad de precipitaciones naturales, impacta negativamente la calidad y la conformación del suelo. Si vemos que en el país hay unas épocas marcadas, época seca, época lluvia, esa agua hace que el nivel freático de esos suelos no haya buen crecimiento de esas pasturas. Por lo general, en las épocas secas, cuando hay defecto de agua, el crecimiento es muy mínimo, entonces los animales no tienen una buena oferta alimentaria. Cuando hay mucha lluvia, el nivel freático es muy alto, entonces hay fenómenos de inundaciones, lo que no permite incluso la entrada de los animales a los diferentes potreros. Esa afectación de los suelos se traduce en la calidad nutricional de los forrajes, la cual va disminuyendo paulatinamente. Los nutrientes más necesarios o los que más se afectan son las proteínas, los minerales, los carbohidratos, que son los esenciales para los diferentes procesos fisiológicos, sea para producción de leche, para reproducción, para ganancia de peso. Los minerales juegan un papel fundamental
para la parte reproductiva, para la ganancia de peso. Ante este panorama no queda otra alternativa que pensar en alimentos no convencionales y producirlos. He ahí la explicación de la famosa frase que señala que antes de ser ganadero se debe ser agricultor y sobre todo recurrir al ingenio y la creatividad. Lo que nosotros sugerimos es que los ganaderos, los pequeños y medianos productores se preparen. ¿Cómo? Hay unos sistemas de alimentación alternativos como son el ensilaje. Cuando tenemos buena oferta de cosechas, un ejemplo, los mangos u otros frutales, los podemos procesar o le podemos hacer un proceso de ensilaje a través de una fermentación, la cual nos va a permitir en época seca tener una oferta alimentaria. Y esa también nos puede servir para época de lluvia. Podemos hacer un banco de proteína, puede ser con plantas o con leguminosas como el guásimo, como el totumo, como el matarratón, el campano. También encontramos algunas gramíneas como pastos de corte, también encontramos angleton, encontramos kikuyo, kikoyina, como se conoce en otros lugares. Tenemos algunas braquiarias que se pueden utilizar en los potreros y se puede manejar a través de un sistema de rotación. Y eso se puede hacer tanto en época seca o como en época de lluvia, dependiendo también de las condiciones edáficas y de ubicación de esos mismos suelos. La idea es que no se desperdicie comida en épocas de abundancia y que con algunas prácticas elementales y mediante la planeación se guarde alimento para tiempos de escasez, elaborando por ejemplo ensilaje y hasta suplementos como tortas de soya o de palmiste. A pesar de lo básicas que parezcan, estas acciones cambian rotundamente la cotidianidad del hato. Muy importante que los ganaderos y los pequeños productores, aparte de que conozcamos el aspecto productivo, también debemos tener un conocimiento amplio del suelo. En la ganadería extensiva tradicional manejan un solo animal por hectárea. Ya ese concepto se está cambiando para aprovechar el suelo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está utilizando una carga mayor de animales. Incluso hay personas que utilizan más de 6 animales por hectárea y está dando buenos resultados. Obviamente, esa capacidad de carga que se tiene en estas fincas donde se aumentan los animales debe estar relacionada con un sistema que hoy día se llama semiconfinamiento. Es decir, ciertas horas del día están en el pastoreo y ciertas horas del día están consumiendo una alternativa que puede ser un ensilaje o el mismo pasto de corte con otros aditivos que se le puedan utilizar. Una manera de que los forrajes no estén tan expuestos a los cambios drásticos de clima es estableciendo sistemas silvopastoriles, donde los árboles sean los que regulen las temperaturas y las lluvias que se precipitan sobre los pastos y el suelo. Noticias agropecuarias. Los días 13 y 14 de julio se realizará en Bogotá, en el auditorio principal de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, el segundo Congreso Nacional de Nutrición de Bovinos, en donde profesionales de la ganadería de todo el país compartirán con los más de 200 asistentes experiencias y casos de éxito en nutrición de ganado de leche y ceba. Entre los temas a tratar están las alternativas de alimentación y nutrición no tradicionales en bovinos, el uso de drones en la nutrición de bovinos lecheros, la implementación de modelos de ganadería rentable y sustentable, entre otros. La Universidad de La Salle, con su proyecto Women for Peace, se ganó un patrocinio por $25.000 de la iniciativa 100.000 Strong in the Americas, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Partners of the Americas y NAFSA, Asociación de Educadores Internacionales, con el que se capacitarán mujeres rurales de las regiones menos favorecidas del país en programas de pregrado en tecnología, ingenierías, agricultura, ciencias sociales, ciencias económicas y administrativas. Síguenos en @La Finca de Hoy. Y aquí en La Finca de Hoy seguimos recorriendo todo el territorio nacional. Ya los televidentes saben que si quieren que nuestro equipo periodístico les visite, pues existen las plataformas digitales a través de las cuales nosotros tenemos habilitadas diferentes cuentas en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Nos buscan como La Finca de Hoy. A través de estos medios pueden establecer contacto con nuestro programa y también disfrutar de todo el contenido de La Finca de Hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan feliz día.